La degradación de la Iglesia, capítulo 4. El comienzo de la degradación. Es realmente estupendo y elevado el trabajo que el Señor ha hecho para establecer su Iglesia en la tierra, y el trabajo que el Espíritu Santo hace en los discípulos para llevar adelante su obra de restauración y edificación. No obstante, no podemos olvidar que mientras Dios tiene un deseo en su corazón, que lo está realizando mediante la ejecución de su plan, también tiene un enemigo que desde el mismo principio de la creación del hombre se ha opuesto al desarrollo del plan de Dios, lo ha obstaculizado y en buena medida lo ha frustrado. La hora cumbre del plan de Dios es la Iglesia, y desde su mismo comienzo vemos a Satanás trabajando para derribarla, para estorbarla y para impedir su avance. El engaño de Satanás. Una de las ardides que usa Satanás consiste en que nosotros, los hijos de Dios, ignoremos sus maquinaciones, para que creamos que Él no está haciendo nada y así seamos engañados. Pero agradecemos al Señor porque Él quiere mostrarnos todas las intrigas y tretas que el enemigo ha empleado para damnificar la Iglesia, y viendo la situación nos aferremos al Señor y venzamos al enemigo, como ocurre con el hijo varón y las primicias. Sobre el hijo varón y las primicias puede encontrar mucha revelación en el libro Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, libro del mismo editor. El hijo varón y las primicias, quienes lo han vencido completamente y han triunfado sobre sus artimañas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Una de las armas que Satanás sabe usar mejor para engañar a los hombres y aún a los hijos de Dios es la religión. Debemos tener claridad de que a Dios no le atrae ninguna religión, ni Él ha establecido ninguna. El cristianismo organizado, con sus tres grandes ramas, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo oriental y protestantismo, incluidos los grupos denominados y libres, no es más que una invención diabólica para atrapar a los hombres e impedirles que se acerquen genuinamente al Señor. Igualmente el judaísmo, el islamismo, el budismo, el confucianismo, el brahmanismo y tantas religiones que hay en el mundo son inventos y tetas del enemigo de Dios para engañar al hombre y alejarlo de Él. Al Señor solo le interesa que nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo y que vivamos una vida de unión orgánica con Él en el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Esta realidad no es ninguna religión ni se parece a ninguna de las muchas que Satanás ha establecido en la tierra, sino que es la veracidad de que Dios se ha acercado a nosotros y nos ha acercado a Él, hasta el punto de hacernos uno con Él y hacerse uno con nosotros, para que vivamos una vida de íntima comunión y satisfacción para Él. Usando la religión para engañar y extraviar al hombre, en el mismo comienzo de la Iglesia, el día de la, entre comillas, inauguración, el día de Pentecostés, encontramos al diablo trabajando para estorbar el camino del Señor. Cuando el Espíritu Santo tomó a los 120 y lo llenó de Él, y habló en los distintos idiomas que hablaban los judíos que allí se encontraban, algunos proclamaron que quienes hablaban las maravillas de Dios en distintas lenguas estaban llenos de mosto y estaban ebrios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hechos 2:13. Una de las tácticas de Satanás consiste en burlarse de la obra que hace el Señor. El versículo dice que algunos se burlaban de los hermanos que el Espíritu Santo había tomado para hablar en lenguajes comprensibles a los hombres. Ante este ataque, el Espíritu no fue indiferente, sino que tomó a 12, los puso de pie y por medio de uno habló las palabras que los presentes necesitaban. El hablar del Espíritu por medio de Pedro tocó el espíritu humano de quienes lo oían, y como resultado aquel día entraron en el cuerpo de Cristo un número superior a 3,000 personas.
Satanás fue derrotado, avergonzado y aplastado. Pienso que aún los mismos judíos que Satanás usó para burlarse de los hermanos, se compungieron de corazón, recibiendo al Señor Jesús, se bautizaron y se hicieron partícipes de la promesa del Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:37 y 41. Descubrimos igualmente la intervención de Satanás, el enemigo de Dios, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y encontraron en el camino un cojo de nacimiento, y el Señor lo sanó. Inmediatamente Satanás, aliado con los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, manifestaron su resentimiento porque los hermanos enseñaran al pueblo la resurrección de Jesús de entre los muertos, y los metieron en la cárcel. Al final de este episodio, Satanás fue completamente derrotado, porque ni los líderes religiosos pudieron mantener en la cárcel a Pedro y a Juan, y una multitud de más de 5,000 personas recibió al Señor y fueron añadidos a la iglesia. En el capítulo 5, viendo el cambio radical que el Señor produjo en los hermanos, al punto de que vendieron sus heredades y trajeron el dinero producto de la venta y lo entregaron a los apóstoles, con el fin de que fueran suplidas las necesidades de los santos, Satanás tomó el corazón de una pareja, es decir, usó a 2 de sus ministros, y se propuso por medio de ellos engañar y mentir al Espíritu Santo y a los hermanos. Cuando Ananías intentó manifestar su engaño, fue interrogado por Pedro y persistió en su mentira. Debemos recordar que la mentira es una de las expresiones de Satanás, y siempre que una persona miente, está expresando a Satanás. Este es otro principio. Al Espíritu Santo no se le puede engañar mediante la mentira, porque Él es Dios y conoce el corazón de las personas y las tretas de Satanás. No solo Ananías intentó engañar al Espíritu, sino también su mujer Safira se hizo una con él y murió junto con su marido. Una vez más Satanás es aplastado y desnudado por la acción del Espíritu Santo, y aquella pareja que permitió que su corazón fuera tomado por el enemigo murió en su tentativa de engañar al Señor y a los hermanos. Como resultado de este conato de engaño por parte del diablo, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11. La iglesia obtuvo ganancia. Como el enemigo no pudo avanzar en su argucia por medio de Ananías y Safira, hizo que el sumo sacerdote, los saduceos y todo el Sanedrín se llenaran de celos y echaran mano a los apóstoles y los pusieran en la cárcel. Una vez más Satanás fue derrotado porque un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, ordenó a los hermanos que salieran de allí y que fueran al templo y anunciaran al pueblo las palabras de vida. Como resultado de estas acciones, los apóstoles testificaron acerca del Señor Jesús y de su obra redentora ante el concilio y el sumo sacerdote. Una vez más Satanás nada logró, fue nuevamente derrotado. No obstante, debemos entender que el enemigo es persistente e instigó a los jefes religiosos judíos para que azotaran a los apóstoles de manera por demás injusta. Pero es que no se puede esperar ninguna justicia de Satanás ni de las personas que están en el mundo, las cuales yacen bajo él. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, versículo 19. A pesar de toda esa injusticia, los hermanos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Esta es una excelente forma de aplastar a Satanás y derrotarlo. No afligirnos frente a su persecución. Entre más nos persiga, más debemos anunciar al Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Versículo 42. En el capítulo 6 de Hechos, Satanás instiga a las viudas griegas a que murmuren. Si bien era necesario que hubiera una adecuada atención de las necesidades de los hermanos y las hermanas, no hacía falta hacerse uno con Satanás para murmurar. Cuando hay necesidades se debe buscar comunión con el Espíritu y con los hermanos que tienen en sus manos la administración de las necesidades,
y buscar la voluntad del Señor en cada caso particular, pero evitar la murmuración, porque al murmurar se le abre la puerta al diablo para que entre y arruine la iglesia. El Espíritu Santo en su sabiduría no permitió que Satanás ganara ninguna ventaja y guió a los apóstoles en el camino que se debía seguir para que cada uno asumiera las distintas funciones que hay en el cuerpo. Fue así como se designaron 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que ayudaran en el asunto de la asistencia a los hermanos, mientras que los 12 se dedicaron a la oración y a la palabra. Qué ordenado es el Señor en la administración de su iglesia, pero sin llegar a convertirla en una organización muerta, porque la iglesia es un organismo lleno de la vida divina y como tal es muy ordenado y organizado. Esta fue otra derrota para el diablo, porque lo único que obtuvo de la murmuración fue la manifestación del orden y lo detallista que es el Espíritu Santo, al punto de que muchos sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7. En el capítulo 7, Satanás da un paso más e instiga al sumo sacerdote, al Sanedrín y a la multitud para que asesinen a un hermano que se distinguía por estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese hermano es Esteban. Él, en medio del suplicio de la muerte, testificó por el Espíritu cómo las Escrituras tenían como centro de su revelación a la persona y la obra de redención de Cristo, y en el momento de expirar tuvo una visión maravillosa. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Ni siquiera con el imperio de la muerte, Satanás puede atemorizar a los genuinos hijos de Dios. Satanás entonces generaliza la persecución contra la iglesia, y por esta causa los hermanos salen de Jerusalén y van a otras ciudades y regiones. Pero el vil enemigo no se da cuenta que con esto se estaba cumpliendo la palabra que el Señor les había dicho a los discípulos antes de su ascensión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Era necesario que la palabra de Dios, que es el Señor Jesús mismo, el Espíritu, saliera de Jerusalén y fuera conocida en Samaria, en Judea y en todo el resto del mundo. En el capítulo 8, cuando Felipe descendió a Samaria, el reino de Satanás sufrió mucha pérdida, porque por medio de su predicación, de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, versículos 7 y 8. Sin embargo, el enemigo es un cara dura y descarado. Entre más el Señor lo aplasta, intenta con mayor denuedo entorpecer el camino. Y allí en Samaria pretendió usar a un hombre llamado Simón, que era entendido en cosas esotéricas y diabólicas, y engañaba a la gente diciendo que ese era el gran poder de Dios. Cuando este hombre creyó en el Señor, debido a que no había sido limpio de las cosas diabólicas que antes practicaba, y pensaba que el derramamiento del Espíritu Santo era posible obtenerlo con dinero, intentó sobornar a los apóstoles para recibir el poder. Estos lo reprendieron, el Señor lo disciplinó y Satanás perdió a otro de sus discípulos. El capítulo 9, entre otras cosas, nos muestra cómo Satanás perdió a uno de los hombres que tenía atrapados y quien en alianza con los gobernantes religiosos perseguía a la iglesia. Se trata de Saulo, quien en connivencia con los principales judíos iba de casa en casa apresando a los santos para llevarlos ante el concilio, juzgarlos y luego matarlos. Pero cuando iba camino a Damasco, haciendo la voluntad del príncipe del mundo, el Señor lo encontró, y desde ahí fue un vaso muy usado por él para llevar su palabra a la mayor parte de la tierra conocida en la época,
De perseguidor se convirtió en perseguido. Estando Pablo en Damasco, después de haberse encontrado con el Señor, se dedicó a anunciar a quien antes perseguía, y como es lógico, Satanás no se iba a quedar inerme. Por medio de los judíos decidió matarlo. El Señor usó a los discípulos para ayudar a que Pablo escapara y fuera a Jerusalén. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Hechos capítulo 9, versículo 25. En esa ciudad, el insidioso enemigo usó a los griegos, y estos también quisieron acabar con la vida de Pablo. Cuando supieron los hermanos lo que estaba ocurriendo, acompañaron a Pablo hasta Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso, de donde era oriundo. Una vez más el maligno se quedó con el deseo de dañar a un hermano que fue muy usado por el Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Hechos capítulo 9, versículos 28 al 30. Llegados al capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo Satanás que no era mucho lo que podía avanzar usando a los líderes religiosos de Israel para destruir la iglesia, acude a los líderes políticos y usa a Herodes, que era gobernador de la provincia de Judea. Satanás es especialista en usar la religión y a los líderes políticos para estorbar y atacar la ejecución del plan de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos capítulo 12 versículos 1 y 2. El malvado Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y como el hecho fue agradable a los judíos, prendió también a Pedro con la intención de matarlo. El Señor, en su gran misericordia, no podía permitir que uno de sus discípulos que lo servían con más fervor fuese muerto, y envió a un ángel a que lo sacara de la cárcel y a que se escondiera, para que Herodes no lo pudiera asesinar. Poco tiempo después ese malvado rey murió de una manera horripilante por pretender hacerse Dios. Con esto, Satanás perdió a otro de sus grandes aliados y fue nuevamente derrotado por el Señor y su cuerpo. Cuando llegamos al capítulo 13 de Hechos, encontramos que el Señor, en Antioquía de Siria, envía a dos hermanos, Bernabé y Saulo, a que anuncien su palabra en todas las ciudades, y llegados a Antioquía de Pisidia, lograron que un día se juntara casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. Ante una situación tan gloriosa y elevada, naturalmente Satanás no podía quedarse quieto, y fue así como se levantó a los judíos para que, llenos de celos, rebatiesen lo que hablaba Pablo, lo contradijesen y lo blasfemasen. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 45. En el capítulo 14, el Espíritu llevó a Pablo y a Bernabé a Iconio, donde por medio del hablar del Espíritu Santo, a través de ellos creyó una multitud de judíos y griegos. Pero una vez más Satanás usó a los judíos que no creyeron para excitar y corromper los ánimos de los gentiles contra los santos, de tal manera que estuvieron a punto de apedrearlos. Los hermanos tuvieron que huir de aquella ciudad. Llegados a Listra, predicaron la palabra del Señor a las gentes de esa ciudad, y por esa predicación muchos creyeron. Pero venidos los judíos de Iconio y de Antioquía, lograron que Pablo fuese apedreado hasta el punto de considerarlo muerto. Sin embargo, el hermano se levantó y junto con Bernabé siguieron recorriendo las ciudades a donde el Señor los enviaba para anunciar el Evangelio. Como el Señor había levantado en Antioquía de Siria la manifestación normal de la iglesia, Satanás no lo soportó y envió allí a algunos judíos a que torcieran la palabra de Dios, indicándoles a los santos que para poder ser salvos era necesario obedecer la ley de Moisés en el asunto de la circuncisión. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. El asunto tuvo que ser tratado en Jerusalén
porque desde allí había descendido los perturbadores que trataban de obligar a los creyentes a circuncidarse. En la reunión llevada a cabo en Jerusalén entre los apóstoles, los ancianos y el resto de los hermanos de la iglesia, se puede empezar a entrever el comienzo de la degradación estructural de la iglesia por varias razones. Primera, hay un hermano que se considera líder y determina cuál es la última palabra, la decisión determinante que supuestamente resolvería el asunto en litigio. ¿Quién puso a Santiago a desempeñar esa función? En ninguna parte el Espíritu habló algo con respecto a él. ¿Será que se tomó esa atribución por el hecho de ser hermano en carne del Señor Jesús? No podemos olvidar las palabras del Señor cuando los discípulos le dijeron que su madre y sus hermanos deseaban verlo. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, versículos 47 al 50. Segundo, se nota claramente que Santiago no era conocedor de la forma como el Señor trata con el pueblo del Nuevo Testamento, cuál es la obra de redención realizada por el Señor Jesús y cómo se debe aplicar en el vivir diario de los santos. Tercero, en la carta que escriben a los hermanos de Antioquía no se toca ningún punto acerca de la gracia, sino que se les pide que guarden algunos puntos de la ley que en ese contexto no tienen mayor importancia. Aquí encontramos un comienzo muy sutil de la degradación y en él Satanás usa a los mismos hermanos de la iglesia. Para lograr su cometido los divide en cuanto a la aplicación de ciertas doctrinas, división que no produce ninguna edificación. Veamos cada uno de los puntos que Santiago, junto con los apóstoles y los santos de Jerusalén, tratan en la carta que enviaron con Judas y Sila. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 29. Primero, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. No comer cosas sacrificadas a los ídolos no produce ninguna edificación, ni fortalecimiento del espíritu de los creyentes. Bien lo habló el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir el reino no es un asunto que tenga que ver con comida física, sino con comida espiritual, que está conformada por todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene y ha logrado, lo cual está en nuestro espíritu dispuesto para nuestro disfrute. Aquí es notoria la falta de visión de Santiago y de los apóstoles, especialmente de Pedro, quien ya había tenido del Señor claras manifestaciones y visiones en cuanto al asunto. Lógicamente que un hijo de Dios que disfruta verdaderamente de todas las riquezas que están en la gracia se abstiene de comer todas las viandas idolátricas que a diario ofrece el cristianismo organizado, especialmente el catolicismo romano, que en sus prácticas vive una vida de idolatría y fornicación. Segundo, abstenerse de sangre. Si bien es cierto que el Señor en el Antiguo Testamento ordenó a los hombres que comiesen carne, pero que no la comieran con su sangre, porque en ella está la vida, es igualmente cierto que en el Nuevo Testamento comer o no sangre no tiene ninguna connotación espiritual, y comerla no hace a una persona más desagradable delante del Señor, y no comerla no la justifica absolutamente nada. Es por eso que el Espíritu Santo escribió mediante el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículos 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tercero, abstenerse de lo ahogado. Comer animales que se habían ahogado era inmundo en el Antiguo Testamento, pero los hermanos deberían entender que en el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que vivimos bajo la ley del Espíritu de vida, bajo la ley de Cristo, y en ella no tiene ningún efecto
mandamientos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de las cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, versículos 20 a 23. Cuarto, abstenerse de fornicación. No podemos decir que este mandamiento sea un desacierto, pero si se toma solamente como un mandamiento objetivo, no tendrá ningún efecto en el crecimiento en vida y en la transformación de los creyentes. Es lógico que una persona que ha recibido al Señor Jesús, creyendo en su nombre, que en su espíritu mora Dios como el Espíritu, no fornique, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Una cosa es abstenerse de hacer ciertas prácticas porque alguien lo prohíbe o porque está escrito en una norma legal, y otra bien distinta que el Señor opere en el interior y lleve a aborrecer no solo la fornicación, sino a rechazar toda clase de pecado que ofende al Señor y que Él aborrece. Pero esto último se da por el trabajo del Señor en el alma del creyente, operación que se origina en el espíritu humano. Encontramos que debido a la falta de visión apropiada y del ejercicio inapropiado del liderazgo en la iglesia, Satanás aprovecha las circunstancias para entrometerse y mediante el uso de doctrinas desviar a los santos del propósito verdadero y único que el Señor tiene para con la iglesia. Y en Hechos 15 encontramos el comienzo de la degradación. Desde ese momento podemos apreciar dos líneas bien definidas, una de las cuales hizo mucho daño a la iglesia. Los judaizantes encabezados por Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, que fue una fuente de degradación y de división, pues eso lo demuestra Pablo en Gálatas 3. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, versículos 11 a 21. En Hechos 15, cuando se reunieron en Jerusalén los apóstoles, los ancianos y los hermanos, Pedro, que había tenido suficiente visión acerca de la gracia, no fue gallardo para oponerse a la actitud judaizante de Santiago, y lo vemos en Antioquía siendo arrastrado por los que venían de parte de Santiago y asumiendo una actitud de hipocresía, lo mismo que Bernabé. Por esta situación, Pablo tuvo que reprenderlos con mucha dureza, a tal grado que la reprensión quedó registrada en la Biblia, no para que critiquemos a los hermanos, sino para que aprendamos de sus deficiencias y no seamos víctimas de las estratagemas de Satanás.
La otra línea la tenemos por el lado del Espíritu, la cual en Hechos 13 está encaminada hacia los gentiles y tiene como base a Antioquía de Siria, de donde el Espíritu Santo tomó a 5 hermanos y de entre ellos a 2 y los envió a hacer la obra de presentar a Cristo como el Evangelio. Aquí encontramos un punto de partida de 2 líneas diferentes que lamentablemente salen de la iglesia. La línea de Santiago, dedicada a judaizar a los santos, a presionar a los hermanos a que guarden la ley de Moisés, y la línea del Espíritu, mediante la cual se edifica la iglesia, y en la que vemos a Pablo, a Timoteo y a Silas, junto con otros hermanos que aprendieron a guardar la unidad del Espíritu. Casi todo el resto del libro de los Hechos encontramos registros de esa línea, con algunas excepciones que nos advierten para que no seamos partícipes de la obra satánica de degradación de la iglesia. Si observamos con cuidado lo ocurrido en la reunión en Jerusalén, en Hechos 15, notaremos que allí hay una fuerte distinción entre distintos grupos que están en la iglesia. Por un lado los apóstoles, un grupo, otro grupo el de los ancianos, segundo grupo, y otro grupo los hermanos, tercer grupo. Al parecer aquí hay una semilla de nicolaísmo en el que se manifiesta en Éfeso, pero que en esa época es aborrecido por los hermanos. Sin embargo, cuando llegamos a Pérgamo, Satanás lo introduce en la iglesia como una doctrina que todos practican. No ocurre así en Antioquía, pues el relato del capítulo 13 de Hechos dice que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Menciona a 5 hermanos, no para destacar títulos en ellos, sino para mostrar la función que el Espíritu les había dado en el cuerpo. Llegando al capítulo 16 de los Hechos, una vez que Pablo salió enviado por el Espíritu Santo, encontró a Timoteo en Listra y lo llevó con él a hacer la obra. Llegados a Filipos, el Señor ganó a Lidia junto con su casa, y el diablo, pensando que podía destruir la obra del Señor, enojado porque uno de sus demonios había sido echado de una mujer que practicaba la adivinación y con ellos daba pingües ganancias a sus amos, estos, animados por Satanás, hicieron que Pablo y Silas fueran metidos a la cárcel y azotados. Lo único que logró el malvado tentador fue que el carcelero y su familia fueran ganados para el Señor. Cuando los hermanos llegaron a Antioquía de Pisidia y a Berea, muchos fueron traídos por el Señor para su reino, y el diablo levantó alborotos por medio de los judíos. Cuando los apóstoles llegaron a Tesalónica, muchas personas que vivían allí creyeron en Jesús por la predicación de Pablo y de Silas. Satanás inmediatamente tomó la iniciativa, y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Hechos 17, versículo 5. No conforme porque nada pudo hacer contra los hermanos, cuando estos fueron a Berea, también los judíos celosos fueron allí a perseguir a los santos y a armar caos y anarquía, pues esta es una de las armas favoritas del instigador. Al Espíritu Santo entonces condujo a Pablo a que asaltara, entre comillas, uno de los grandes bastiones de Satanás, como era Atenas, centro filosófico y cultural del mundo de esa época. Como es sabido, Grecia es la civilización antigua que más ha influido e influye en la cultura de todos los tiempos, cultura que está subordinada a los deseos del maligno. Cuando los hermanos llegaron a Corinto, el Señor le pidió a Pablo que no temiera y que permaneciera en esa ciudad en la que Dios tenía mucho pueblo, y él se quedó allí durante 1 año y medio. El enemigo, que no da tregua, instigó a los judíos, que se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Hechos 18, versículo 12. Después de esto, Pablo llegó a Éfeso, una ciudad asiática de ese entonces, que se podría considerar como uno de los grandes centros mundiales de la idolatría, donde adoraban a una diosa llamada Diana o Artemisa. En esa ciudad Pablo permaneció 3 años. Cuando Satanás se sintió atacado, en lo más sensible de su reino, levantó mediante algunos habitantes de esa ciudad tal alboroto que es difícil encontrar uno de igual magnitud. Al arribar al capítulo 20 del libro de Hechos, Pablo recorrió varias ciudades
y decidió ir a Jerusalén con el fin de pasar allí la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, antes de ir a la ciudad amada por los judíos, se detuvo en Mileto e hizo llamar a los ancianos de Éfeso y les advirtió sobre dos cosas que Satanás haría después de su partida. La primera, que traería lobos de fuera, que harían mucho daño al rebaño, y la segunda, que entre los hermanos mismos se levantarían hombres con hablares perversos que arrastrarían tras de ellos a los discípulos. Una vez realizadas estas advertencias, subió a Jerusalén, donde consideramos en el Espíritu la degradación de la Iglesia se convirtió en un camino definitivo que permanece hasta hoy, la tercera década del siglo XXI, y que permanecerá hasta la venida del Señor. Llegado Pablo a Jerusalén, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hechos 21, versículos 18 al 19. Los ancianos de Jerusalén estaban totalmente sometidos a Santiago, y las palabras que le dicen a Pablo demuestran que no tenían ninguna visión acerca de la forma como el Señor realiza su plan en el Nuevo Testamento, y si alguna vez lo tuvieron, ya se había perdido. Leamos estas palabras. Le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Hechos 21:20. En Jerusalén los judíos habían creído por millares, tal vez más de 20,000, y todos tenían celos de la ley. ¡Qué contradicho más absurdo! Creer en Cristo y guardar la ley. Creer que se es justificado por guardar las obras de la ley es menospreciar a Cristo y su obra de redención. Los dos son incompatibles. Esto demuestra claramente el grado de contaminación en que estaban los hermanos en Jerusalén. Fue tan grande la contaminación que el Señor tuvo que permitir que el general romano Tito viniese en el año 70 de esta era y destruyese la ciudad y el templo. Un panorama muy devastador. Como si fuera poco insistir en creer en Cristo y guardar la ley, los ancianos acusaron a Pablo de enseñar a los judíos a apostatar de la ley de Moisés y le aconsejaron que junto con unos varones que estaban cumpliendo un voto de nazareato, se purificara con ellos para evitar la ira de los judíos, que sin duda causarían un alboroto cuando lo vieran. Ese fue un consejo aparentemente sabio, pero que se convirtió en una trampa que Satanás, usando a los mismos hermanos, urdió contra Pablo, y él cayó. 2 años en Cesarea, y parece ser que otros 2 en Roma, frustrando de alguna manera la obra que el Señor le había encomendado, todo por no obedecer al Espíritu, cuando éste, por medio de algunos hermanos, le había dicho que no subiera a Jerusalén. Aunque estando en la prisión romana, Pablo escribió algunas cartas, a saber, Efesios, Filipenses y Colosenses, que junto con Gálatas se pueden considerar como el corazón del Nuevo Testamento, debido a los misterios profundos de Dios y de Cristo que en ellas son revelados, y a la realidad de la vida cristiana que podemos encontrar en su contenido. Igualmente, mientras estuvo preso, escribió 2 Timoteo y Filemón. No hay duda de que el Señor no deseaba que Pablo fuera a prisión, y menos que muriese allí, pero debido a su desobediencia le ocurrieron 2 cosas muy negativas. La primera, que estando en Jerusalén cuando los ancianos de la iglesia, de acuerdo con Santiago, le aconsejaron que cumpliera el voto con los 4 hombres, Pablo perdió la luz y aceptó la recomendación. ¿Cómo es posible que el apóstol, después de que había escrito la carta a los Gálatas, donde contrasta con toda claridad la ley mosaica con la gracia, haya caído en semejante desafuero? La segunda, que ya no pudo ser libre para seguir adelante con el encargo que el Señor le había dado. A pesar de todo, no podemos desconocer la misericordia del Señor, y afirmamos que Pablo no perdió su corona, que fue un vencedor, porque el Espíritu le dio permiso para testificar sobre el particular cuando su peregrinación por esta tierra estaba a punto de finalizar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. No estamos tratando de criticar ni descalificar a nuestro hermano Pablo, porque el Señor no lo ha descalificado, sino que el Espíritu desea abrir nuestros ojos para que seamos cuidadosos y no permitamos que el enemigo nos engañe, pues nosotros que estamos siendo llamados en este tiempo, que son los últimos tiempos antes de la venida del Señor, debemos ser cuidadosos para no sucumbir ante los ataques y las trampas que nos tiende el enemigo. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11.